Espíritu sanador. Sabes, es como cuando hablamos las diferencias entre tratar síntomas y tratar el estado del cuerpo. Tratar síntomas, muchas veces, si el cuerpo está en un buen lugar, tratas los síntomas y tu cuerpo reacciona rápidamente, pero hay momentos donde tu cuerpo está en un estado degenerativo. Incluso cuando vas y tratas lo que normalmente produce un resultado para un síntoma, no está reaccionando. Entonces estás lidiando con dos cosas cuando haces sanación. Uno, estás lidiando con los síntomas, que es la manifestación, pero son la manifestación del estado del cuerpo. Heridas, cosas de ese estilo, suceden y usualmente el cuerpo se sana si no son tan graves, pero cuando el cuerpo está en un estado profundo de degeneración, sin importar qué hagas, el cuerpo no responde, no sana como debería, es predispuesto a enfermarse, a lastimarse más, a tener problemas de niveles de energía y diferentes problemas. Así que cuando vemos eso y empezamos a lidiar, primero en la clase de estado vibracional, incluso primero vimos programación áurica y todas estas clases que tratan del aura, estás viendo el molde energético, los planos energéticos del cuerpo o el aura. Básicamente estás viendo el potencial para algo bueno o el potencial para degeneración o, o heridas o enfermedad o lo que sea, estás viendo ese potencial. Y si no cambias ese potencial, cuando tratas el cuerpo, no lo sostiene o no reacciona tan rápido como debería. Pero cuando ves dentro del cuerpo, ahora estás viendo la manifestación no solamente de un síntoma, e incluso puedes en cualquier momento llegar al estado del cuerpo. Y esto se divide en el sistema nervioso, que tiene que ver con pelea y huida y descanso y reparación. Y síntomas es un subproducto de mecanismos de pelea y huida. La habilidad del cuerpo para regenerar y sanar estas cosas es un problema asociado con el modo de descanso y reparación, que es la parte parasimpática del sistema nervioso. Y hay mucho más de esto, pero es una forma bastante simplificada de hablar de esto. Así que cuando estás lidiando con componentes físicos, entre más puedes cambiar el estado del cuerpo, más rápido el cuerpo se va a sanar. Un buen ejemplo es cuando hay un latigazo cervical por un accidente, alguien se lastima, después de 3, 4 semanas no están mejorando, todavía hay cosas que duelen, incluso se empiezan a sentir un poco peor. Por más que cazas los síntomas, el cuerpo está en un estado degenerativo, el cuerpo continúa degenerándose, así que los síntomas no solamente desaparecen, sino empeoran y empeoran y empeoran. De hecho, tenía un estudiante que estaba en la clase vibracional y cuando estábamos hablando en la lectura acerca del estado de regeneración y el estado de degeneración, ella tuvo un latigazo cervical hace 15, 20 años y ella compartió, ahora entiendo este latigazo, esta herida, porque no estaba respondiendo, porque no mejoraba. Me estaban dando sanación, quiropráctico, trabajo en el cuerpo, de todo y nada mejoraba, de hecho empeoraba. Y ahora con esa explicación lo entiendo, lo comprendo completamente. Y es fácil entenderlo porque algo externo sucedió, entraste en un accidente, pero muchas veces el cuerpo, hay estas cosas que empiezan a degenerar el cuerpo lentamente sobre un periodo de tiempo. Así que toda la idea de sanación vibracional, ahora estamos viendo que ya pasamos el potencial del aura y ahora estamos viendo el cuerpo. ¿Y por qué sucedió en el pasado? Estamos en un estado de regeneración y de degeneración.
Así que la manifestación de esto en las emociones y en la mente están conectadas. Esotéricamente, si nos salimos un poco de la fisiología, porque la fisiología es compleja y hay una gran, larga explicación, es un buen remedio para la insomnia. Hablar de esto por un periodo de tiempo te vas a dormir. Así que desde el punto de vista místico o esotérico, estamos viendo los aspectos del cuerpo emocional mental y lo estamos viendo desde el punto de vista de los planetas. Y no estamos trabajando las energías planetarias, sino estamos trabajando los espíritus de los planetas. Y los espíritus de los planetas es cómo las cosas se manifiestan. Así que cuando trabajamos las energías planetarias, parte de lo que estamos haciendo, estamos desarrollando el corazón y estamos desarrollando y armonizando la mente. Cuando trabajamos los planetas o los planetas alquímicos, estamos trabajando aspectos que puedes decir que hay 7 etapas o 7 capas para armonizar la mente. Y esas 7 capas están conectadas con los 7 aspectos planetarios, los 7 clásicos aspectos planetarios. Así que con esto, los planetas van a tener también una energía con conciencia que va a ayudar con la manifestación. Digo, es por eso que la astrología es algo, por estas influencias, cómo nos influye, cómo influye el ambiente, cómo influencia a las personas, o estas personas en ciertas situaciones o cómo se impactan. Hay una manifestación, hay una energía con conciencia que se manifiesta y dependiendo de cómo estamos conectados o programados, es como estas cosas se manifiestan. Así que esto está muy asociado con acondicionamiento que naciste o viene de tus genéticas o está basado en cosas que sucedieron. Básicamente estás lidiando con un nivel de cómo tu cuerpo responde a estímulos. Así que son respuestas instintivas y comportamientos automáticos y pensamiento automático, pero también cómo las emociones procesan cosas y la mente. Y ponimos en el boletín o en el flyer cada uno de los espíritus para los 7 planetas. Impacta, Saturno es estrés y otro es trauma, pero no solamente es eso, es el estado que genera las emociones, es el estado que genera la negatividad o está cultivando un aspecto positivo, la sensación de bienestar o bondad amorosa. Algo de eso se está generando en el cuerpo o lo opuesto se está generando en el cuerpo. Básicamente es sanación vibracional, pero para las emociones y la mente. Y lo más hermoso de esto es que no necesitas revivir las situaciones de tu pasado. Incluso yo diría, cuando estoy trabajando los espíritus de los planetas, hay una transformación, un cambio en la percepción se vuelve más fluida, empiezas a experimentar conciencia superior a un grado mucho más alto, empiezas a experimentar quién realmente eres en lugar de quién eres por lo que te sucedió. Sabes, estaba haciendo esta práctica la última noche y yo estaba, vaya, si hay una sola clase que me va a llegar, te va a llevar más cerca a la iluminación, esta es la que tocaría eso. Muchas veces hablando de sanación, cambia tus puntos de percepciones y lo que empecé a notar es que rompo fuera de los patrones
que he estado en sufrimiento y no es de que sea miserable, pero son estas cosas que dices, ah, aún estoy haciendo esto una y otra vez. Ahora vamos a intentar algo diferente. Y cuando empecé a hacer esta clase es, no, estoy listo, listo. Y no es sea esta gran hazaña. Empiezo a hacer cosas diferentes y empiezo a romper fuera de estos patrones. Así que es como una forma de psicoterapia que no es como psicoterapia normal, no es acerca de estar buscando el síntoma o liberar el evento pasado, es acerca de no quiero estar en el estado de trauma, ya, ya no quiero estar en este estado de miedo o en este estado de, no lo sé, para mí era de, no sé, sentirme lástima por mí mismo, porque esto sucedió o no sucedió. Ya no quiero estar en ese estado, ¿sabes? Ya emociones surgen de eso, pensamientos surgen de eso, comportamientos surgen de eso. Y por más que empezamos a liberar pensamientos, sentimientos, comportamientos, y por qué hago esto y por qué hago aquello, por qué, qué hago diferente, si no cambiamos el estado adentro, siempre se va a manifestar. Sabes, incluso aunque limpiamos el aura, eventualmente poco a poco empieza a cambiar. Pero si queremos una práctica acelerada, vamos al estado del cuerpo para sanación, como hicimos en el estado vibracional. Pero aquí vamos a ir y ver cómo son mis respuestas a cosas, cuáles son mis reacciones, mis emociones, cómo son mis pensamientos, cómo pienso. Estoy estancado en un patrón porque no puedo romper fuera de ello, porque esa es la situación con el intelecto. El intelecto va a mantener algo, incluso aunque te haga miserable. Lo va a mantener porque no sabe que lo otro va a ser mejor, así que siempre está manteniendo. Y por más que quieres romper, hay una parte de tu mente, no, vamos a estar aquí, ¿sabes? Piénsalo, fantasía, pero no va a suceder porque la mente, aquí vamos a estar. El diablo que conozco es el que confío, que aquello misterioso afuera. Y ni siquiera lo llamaría como una respuesta de miedo, una respuesta de estrés de la mente. No lo sé, es probablemente más como un mecanismo de protección, pero realmente no es algo que nos sirve en nuestro crecimiento, nos sirve en nuestra sanación, nos sirve en nuestra evolución, nos sirve cuando queremos mejores relaciones o profundas prácticas espirituales. O incluso si tengo un problema de sanación físico crónico, no nos sirve para sanar. Así que es una forma tomar esta práctica y ir más profundo y sentir más quién realmente eres, hacer que tus emociones, tu mente sean mejor, estimula bastante la semilla del corazón. Si quieres ir más profundo con el corazón y esta práctica lo va a magnificar sustancialmente. Ya la hemos practicado por un par de meses y vamos a seguir construyendo con esto por un rato. Y bueno, voy a hablar un poco más de esto conforme nos vamos acercando, pero bueno, muchas gracias y adelante. Una pregunta rápida en relación a esta clase. Cuando leí las cualidades asociadas con los diferentes espíritus planetarios, había algunos que eran acerca de, bueno, de mi perspectiva positiva y otros no tan positivos, y el balance era diferente de planeta en planeta, es mi percepción, o los pusiste de esa forma. Es balanceado, es la lista que tienes acerca de las cualidades relacionadas a los planetas. Algunos, desde mi perspectiva, se ve como cualidades positivas y otras cualidades no tan positivas y otras como más retadoras. No sé si es como yo leía la lista
o así es como va de planeta en planeta. Cuando estaba haciendo estas primeras notas y estaba sacando mis notas, esto es porque tratamos estas áreas. Estrés, ok, el estado de estrés es, vamos a ir a el espíritu de este planeta. Así que mucho es acerca de cómo trato los componentes negativos, ¿correcto? Así que tratar el componente negativo, el subproducto es que produce estos aspectos positivos. Y, y déjame checarlo, déjame encuentro uno. Por ejemplo, si veo los espíritus del sol, las cosas negativas es miedo, confusión existencial, valor propio, transferencia de negatividad a otros, obsesión, compulsión, incluso el potencial para obsesión compulsiva. Así que tratar estos y liberarlos, grandes niveles de alegría, grandes niveles de felicidad. Incluso hay otras cosas que necesito poner en cada uno de estos, así que yo diría que incluso un gran potencial para manifestación y también yo diría que no sé la forma correcta de decirlo, pero como yo deseo que esto suceda, yo deseo que esto pase. Es como, si lo deseo, entonces ¿por qué no lo hago? Es ese tipo de mentalidad, ¿sabes? Entonces estás disminuyendo la negatividad. Incluso tengo que clarificar algunas notas, cómo las presento, porque estás cultivando algo y estás disminuyendo algo simultáneamente. Ah, entonces son los dos lados de la moneda. Así es, estás poniendo la escala de la parte negativa y más la parte positiva. Gracias por sacar esta pregunta, porque estás cultivando lo positivo, incluso el valor propio. Esto puede ser negativo o también positivo, incluso eso puede ser en lo bueno y en lo malo, ¿correcto? Entonces depende de cómo lo estás manejando. Gracias. Porque estás cambiando cómo tu cuerpo, en resumen, es cómo nos comunicamos con los elementales. Regresando a este componente de deseo que algo sucede, ¿cómo me comunico con el ambiente? Si tengo emociones fuertes o pensamientos repetitivos, te estás comunicando con la tierra que empieza a traer los elementos o los elementales a tu mente y tus emociones que ayudan a traer esto. Así que si estás enojado o molesto, vas a traer eso. Si estás pensando en algo positivo o estás pensando en mucho amor acerca de algo, también vas a sacar esto. Así que cómo te comunicas con los elementos es a través de los espíritus. Es básicamente tus mensajeros. Es lo que tú quieres, es ve y genéralo. Puede ser bastante puro de corazón y con pensamientos amorosos y estás tratando de manifestar algo y luego se lo das al espíritu y es, ok, dame los bloques de construcción de los elementos, de los elementales para traer esto. Si esos están bastante impuros, el mensaje está bastante impuro, entonces el resultado también es impuro, ¿sabes? Porque incluso liberaste algo del pasado y estás en un lugar donde estás bastante claro y con mucho amor, y luego pones algo enfrente y dices, y regresas, oh, aquí estamos otra vez. Aquí soy yo, ¿qué es? Es estos mecanismos que es cómo te comunicas con la forma y traes los bloques de construcción. Así que va a tener un impacto en sanación física.
pero mi experiencia ha sido más en sanación psicológica, mental, emocional y en prácticas espirituales. Mis prácticas espirituales cuando hago esto y medito es increíble. También me vuelvo más consciente al hacer esta práctica, porque por ejemplo para mi espalda, me rompí mi espalda y esto sucedió aquello hace varios años y he estado intentando, de hecho supuestamente iba a tener una cirugía hace 35 años y todavía no ha sucedido. Y parte de eso es el estado del cuerpo, manejar el estado del cuerpo, tratar las áreas, los síntomas, todas estas cosas que hemos hablado en las clases. Pero trabajar este componente en particular, me di cuenta que tanto el, el estrés o batalla mental y emocional en esas situaciones pasadas impactaron mi cuerpo y cuando dejo ir, mi cuerpo responde incluso más rápido que en lugar de tratar de estimular esos estados de regeneración, es como una versión más profunda de eso. Es heridas no siempre son físicas, ¿sabes? A veces esas emociones, esas heridas empiezan a arraigarse en el cuerpo no, y entre más voy, no es de que empiece a recordar cosas, pero yo diría que la percepción de mí mismo y mi cuerpo están más claras y más al punto y la habilidad para percibir cosas en el ambiente es mucho, mucho más profunda por trabajar con los espíritus asociados con los planetas. Incluso la primera vez, la primera, eh, el primer prototipo de hacer esto, hice el espíritu regular y el espíritu alquímico. Pero me di cuenta que incluso trabajarlo de esa forma no tienen que ser dos cosas separadas, puedes hacer las dos en conjuntas. Y utilicé un diferente primer de cómo medía para hacer las mezclas de aceites, así que de esta forma es mucho más fuerte. Y yo diría que la clarividencia o la percepción de la mente se vuelve mucho más clara y al punto y no tiene esta cosa extraña de no sé qué ver de esto o que se vuelve más unipuntual, mucho más clara y unipuntual, que va a producir grandes niveles de intuición también. Así que realmente ayudar la clarividencia y la percepción. Y cuando me siento y trabajo con una deidad o con un ángel, lo veo a un grado mucho más grande y lo puedo bajar a un grado mucho más grande. Es este regalo que empieza a continuar dando.